Saludos amigos, bienvenidos a su espacio Conversando con el Doctor. Unos minutos dedicados a compartir conocimientos y recomendaciones para llevar una vida más saludable. Quédese con nosotros. Con frecuencia en la zona anterior del tórax o el pecho, como se le llama comúnmente, puede sentirse dolor de diversas maneras. Que en ocasiones este dolor puede originarse por problemas serios, pero muchas veces no es así. Esta tarde conversaremos sobre la osteocondritis. Acompáñenos. Un placer tener con nosotros al doctor José Rafael Ruiz Abrán, especialista y profesor de medicina interna del Policlínico Universitario Románico Oro de nuestra ciudad, a quien ya damos la más cordial bienvenida. Buenas tardes. Buenas tardes, Ariuca, y muy buenas tardes a amigos televidentes. Doctor, como anunciaba anteriormente, hoy estaremos hablando sobre la osteocondritis y sería bueno conocer en qué consiste esta dolencia. Bueno, en primer lugar es bueno entrar en contexto. La caja torácica es una parte del organismo, una cavidad que está formada por las costillas, el esternón, muchísimos músculos y contiene dentro órganos importantes como el corazón, los grandes vasos, los pulmones, la tráquea y los bronquios. Otra de las características del tórax Ariuca es su movilidad, o sea, al contener los pulmones y estos necesitar expandirse en el proceso ventilatorio, la caja torácica debe tener cierta movilidad y esta movilidad se le atribuyen las costillas y el esternón a través de las articulaciones esternocostales que están formadas por la superficie ósea y un cartílago. Cuando estas articulaciones esternocostales sufren algún daño, traumas, inflamaciones, estiramientos excesivos, pues ocurre en un jugador dado por el dolor como principal síntoma al que llamamos osteocondritis. ¿Es frecuente padecer osteocondritis? La osteocondritis es un proceso relativamente frecuente en la Ariuca, sobre todo en jóvenes del sexo masculino. Sin embargo, hay personas que no conocen que tienen la enfermedad y pueden estar ajenos a esa condición, confundiéndose muchas veces con otras entidades como las neuritis intercostales que llevan un tratamiento y una conducta diferente. Los síntomas más importantes de una osteocondritis, ¿cuáles serían? Evidentemente, como en todo proceso inflamatorio, el síntoma primordial en la osteocondritis es el dolor. Los médicos sabemos que el dolor de la osteocondritis tiene dos características fundamentales. La primera de ellas es que aumenta con los movimientos respiratorios, o sea, con la acción de inhalar o exhalar el aire. Eso se debe a que el proceso radica en las articulaciones esternocostales. La segunda característica que nos permite a los médicos sospechar una osteocondritis es que las zonas son dolorosas a la palpación. O sea que al presionar sobre ciertas zonas de uniones intercostales y esternocostales en el tórax, pues el dolor se incrementa. Estos son dos síntomas bastante frecuentes y bastante característicos de la osteocondritis aguda. ¿Existe algún estudio específico que confirme la presencia de la osteocondritis? En la práctica médica cotidiana en la Ariuca, los síntomas y los signos que se detectan en el examen físico que hemos ya mencionado en relación al dolor a la presión, el dolor a la inspiración, pueden ser suficientes para sospechar el diagnóstico de una osteocondritis aguda. En virtud de lo que te explico, Lariuska, no es necesario ni se utiliza ningún examen de imágenes para precisar o determinar si existe una osteocondritis. O sea, no hay rayo X, no hay ningún estudio que pueda precisar la osteocondritis mejor que el cuadro clínico que ya hemos referido. ¿Existen causas o condiciones que favorecen la aparición de esta dolencia? En teoría, todo factor que afecte de una u otra forma la articulación externo-costal, sobre todo la integridad del cartílago intermedio, puede causar una osteocondritis. Cuando los factores que influyen son breves, son únicos, lo más probable es que surja un cuadro de osteocondritis aguda.
Pero cuando este proceso se reitera en el tiempo sin solución, puede aparecer otra variante de la enfermedad, que es la osteocondritis crónica, que es más difícil de resolver, es menos frecuente, es más rara, pero que puede ocurrir. Vamos a ver en pantalla aquellos factores que pueden aumentar la incidencia en la aparición de la osteocondritis. Causas más frecuentes de osteocondritis esternocostal: traumatismos o presión incrementada sobre las costillas y el esternón, esfuerzos físicos con empleo frecuente de la zona torácica, caídas o choques en la práctica de deportes u otras actividades, malas posiciones al dormir, ya sea de lado, boca abajo, entre otras, enfermedades con tos intensa y prolongada, y enfermedades reumáticas generalizadas que afecten la región torácica. ¿Puede confundirse la osteocondritis con otras enfermedades? En la práctica médica, un dolor en el pecho pudiera confundirse con algunas otras enfermedades que no es la que estamos tratando hoy. Sin embargo, un médico que conozca, un médico que tenga experiencia, difícilmente pueda confundir el cuadro de la osteocondritis con enfermedades isquémicas del corazón como el infarto o la angina, pues las características la distinguen de una manera bastante elemental. Sin embargo, en algunos casos no es tan sencillo hacer una diferencia entre el cuadro de la osteocondritis y otras patologías, sobre todo aquellas de origen cardiovascular. En estos casos, que son personas mayores, que tienen antecedentes de algunas patologías cardiovasculares, pues muchas veces, a pesar del interrogatorio y a pesar del examen físico, se hace necesario descartar usando algunos estudios como el electrocardiograma para evitar confundir los síntomas de la osteocondritis con un fenómeno isquémico. ¿Qué elementos son más útiles para diferenciar un dolor retroesternal con osteocondritis de un evento isquémico coronario? Apartándonos de las excepciones que a veces existen en la práctica médica, o sea, en el quehacer cotidiano del médico frente a estos cuadros, hay algunos elementos que son típicos de la osteocondritis, como decíamos al inicio, o sea, el dolor a la expansión y el dolor a la presión. En los cuadros de dolor coronario, isquémico, cardiovascular, estos síntomas no existen. O sea, el corazón no duele de esa manera. Tiene una forma muy diferente de manifestar el cuadro doloroso. Quiere decir que con estos elementos de osteocondritis se hace poco probable que el médico pueda confundirse. Y como te decía, en caso de un estrés en que sea necesario precisar porque haya dudas, pues se usan algunos complementarios que nos dan rápidamente la solución. ¿Cuál es el tratamiento específico para esta dolencia? La conducta médica frente a una osteocondritis depende de algunos detalles, Lariuca. Y en primer lugar, del tiempo de evolución del proceso. O sea, cuando se trata de un cuadro agudo, una osteocondritis aguda que lleva poco tiempo, pues el tratamiento va enfocado a aliviar el dolor. En este caso, reposo, algunos ungüentos analgésicos, fomento frío, bolsos de hielo, el uso de algunos medicamentos como la duralgina, el paracetamol, los antiinflamatorios como el ibuprofeno, el naproxeno, pueden servir en estos casos agudos para enfrentar la osteocondritis. En cambio, en algunos pacientes que no se trataron adecuadamente o que aún siendo bien tratados no evolucionan bien, se extienden en el tiempo, ya podemos hablar de un cuadro de osteocondritis crónica, que es diferente en el manejo a la osteocondritis aguda. En estos casos se usan otras conductas, por ejemplo la fisioterapia, el ultrasonido terapéutico, para tratar de erradicar esta inflamación que ha pasado a la cronicidad. Es bueno, por último, señalar, Lariuca, que las vitaminas no son curativas para ningún caso de osteocondritis. Se utilizan de manera empírica, pero no son parte del tratamiento curativo de esta enfermedad. Doctor, ya no queda tiempo para más. Las gracias por habernos acompañado. Un gusto, Lariuca. A ustedes, mis amigos, les invito a un nuevo encuentro que será dentro de 7 días para juntos compartir interesantes temas médicos y de salud. Aquí, conversando con el doctor. Hasta la próxima.